Debemos aprender a vencer nuestros gigantes, amados hermanos. Hoy tocaré el tema de los gigantes que hoy atacan nuestras vidas. Todos pasamos por esta situación. Tenemos un gigante que nos desafía. Ejemplos: el gigante del orgullo, el gigante del desánimo, enojo, envidia, bajas pasiones, frustración, celos, victimismo, ira, chismes, rivalidad, odio, rencor, resentimientos, falta de amor, altivez, etc. Estos pueden levantarse amenazantes y parecer invencibles. Debemos vencer esos gigantes en este proceso de crecimiento espiritual. En muchas ocasiones como seres humanos pasamos por ciertas situaciones difíciles que nos hacen sentir pequeños ante estas, pero como hijos verdaderos de Yahweh, debemos sentir la total confianza que con Él siempre estaremos venciendo a los gigantes de nuestras vidas. Con la victoria de Yahosea en el madero tenemos la confianza y la fe que si nos alimentamos de toda verdad y las palabras de enseñanzas que Él nos dejó en la bendita palabra de Yahweh, nuestros gigantes. Pruebas en la vida, sea esta, económica, salud, área que no podamos vencer, o pérdidas de algún ser querido, serán pequeños porque mayor es aquel que está entre vosotros. A lo largo de nuestra vida, en ocasiones tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles e imposibles de superar. Esto humanamente hablando, claro. Estas se oponen contra nosotros intentando no solo afectarnos en lo físico, sino también en lo espiritual. Estos problemas o cargas traen un fin. Ese fin es separarnos de lo espiritual, que estar en la presencia de Yahweh, a fin de que nos perdamos las bendiciones de Yahweh y el desviar el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. La mayoría de los creyentes llamamos a estos problemas gigantes de la vida. En este tiempo Yahweh nos está llamando a que dejemos de vivir angustiados por nuestros gigantes y decidamos vencerlos en el nombre de Yahosea nuestro Salvador. Yahweh nos está hablando hoy para que salgamos de todos nuestros problemas a través de su Hijo amado Yahosea, y que creamos, confiemos en Él para fortalecernos ante estas dificultades que nos quieren perjudicar. Estos gigantes, que representan nuestros problemas, dificultades, situaciones difíciles e imposibles de la vida cotidiana, no debe de asustarnos, porque tenemos de nuestro lado a un Eloi poderoso que es nuestro gigante más grande que destruye a todos nuestros enemigos. Jeremías 20, 10, 12. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañara, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Yahweh está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Yahweh de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Jeremías tenía a muchos enemigos que querían levantarse como gigantes, pero en medio de semejante confusión, el profeta creyó y confesó con su boca que el único digno de ser llamado poderoso gigante es Yahweh, cualquiera que sean los gigantes que estemos enfrentando. Escasez, enfermedad, problemas matrimonial, falta de perdón, ira, amargura, estrés, entre otros, siempre tendremos que estar en las mismas características. Con la fe en alto. No olvidemos que a lo largo de nuestro caminar como creyentes nos tendremos que enfrentar con diversos gigantes. Algo que debemos tener en cuenta es que debemos notar que Goliat el filisteo gigante no se movió de su posición amenazadora. Esto nos enseña un mensaje importante. El enemigo nunca cede en primera instancia, sino que intenta desafiarnos sin moverse. Si nosotros permanecemos en nuestra posición de fe, creyendo, él en un instante comenzará a retroceder. El que más permanece en su posición, vencerá. Para eso debemos tener en nuestros corazones a nuestro Salvador, y confiar plenamente en su nombre. Tenemos un gran ejemplo que David nos mostró la forma correcta de reaccionar frente a un gigante. Veamos su actitud cuando enfrentó a este enemigo. Nosotros debemos considerarnos un soldado en los escuadrones de Yahweh. Estos gigantes no tienen ningún derecho a tener poder sobre nosotros. 1 Samuel 17, 26.
26. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Elohe viviente? La fe de David en Yahweh era tan grande que se ofreció voluntariamente para luchar contra el filisteo Goliat. David era un muchacho, un pastor de ovejas que se convirtió en rey, que no tenía experiencia en guerras. En cambio Goliat era un guerrero acostumbrado en las guerras desde su juventud, pero esto no significó nada para David. No quiso escuchar las palabras de dudas de aquellos que trataban de disuadirlo. 1 Samuel 17, 36. 36. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Elohe viviente. 37. Y David añadió: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. David simplemente creía en esto. El gigante enorme no era nada para él en comparación con lo que Yahweh era capaz de hacer. Y este poder y fuerza están completamente disponibles para cada uno de nosotros cuando nuestro gigante nos reta. Debemos creer plenamente en Yahweh. Pedir con fe que nos dé esa fuerza y valor para enfrentar a ese gigante que nos quiere hacer flaquear, y Yahweh nos dará todo lo que necesitemos para escapar del pecado. Vencer nuestros sentimientos, y estar firmes sin ceder cuando enfrentamos estos enemigos, o cuando somos tentados por ejemplo a la envidia o el desánimo, entonces no estamos solos. Tenemos al Elohe viviente de nuestro lado. Yahweh de los ejércitos. David enfrenta a Goliat en el nombre de Yahweh. Cuando Goliat arremetió contra David, él tomó su cayado en una mano, y su honda en la otra. Y con gran fe en Yahweh, fue al frente para enfrentar al filisteo. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero David no se turbó. Entonces dijo David al filisteo, 1 Samuel 17, 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Elohe de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y toda la tierra sabrá que hay Elohe en Israel. Veamos el significado de turbación, es decir, confusión, alteración, desorden. Gran miedo, es decir, pánico incontrolable, congelamiento para actuar. David había enfrentado a Goliat, este gran gigante, solo con una honda y una piedra que lanzó sobre su frente, en la que lo mata de inmediato y cae sobre su rostro en tierra. Este Goliat, el gran gigante que había aterrorizado al ejército de Israel, había muerto a manos de un joven sin experiencia, a causa de su fe en el poder de Yahweh. Esta fe viva demostró, sobre toda duda, que había un Elohe en Israel. ¿Cómo vencer los gigantes en nuestras vidas? Cuando recibimos numerosos enfrentamientos con estos gigantes en nuestra vida, debemos poner nuestra fe y perseverancia. Mantenernos firmes. No debemos temer y no debe haber razón alguna para sentirnos débil, o que pensemos que seamos incapaces de resistir. Yahweh fue quien aseguró el triunfo a David, también lo hará a nosotros, si confiamos y ponemos toda nuestra fe en él. Recordemos que no hay límites para el poder de Yahweh, y él puede sacarnos de cualquier circunstancia de la vida, cuando oramos con fervor y fe ante él. David salió tras su enemigo. Él no se paralizó ni se preocupó, sabía cuál sería el resultado. Así debemos actuar cuando enfrentamos a nuestro gigante que busca alejarnos de Yahweh. 1 Samuel 17, 45. 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Elohe de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Yahweh te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Cuando recibimos la fe viva y poderosa en lo que Yahweh es capaz de hacer en nuestras propias vidas, entonces tenemos las mismas posibilidades. Tenemos el mismo Elohe. También podemos ser ejemplos vivos de lo que Él puede hacer en aquellos que confían en su poder. Debemos siempre de poner la fe de por medio. Resistir. No dejando dominarnos por nuestros sentimientos. No cediendo a las tentaciones del adversario, que es resistir, tolerar, aguantar o sufrir.
perseverar, tener algo o alguien, la resistencia, la dureza o la capacidad para aguantar o soportar la acción de una fuerza, una presión. A. Padecer un sufrimiento sin dejarse vencer por él. Mantenerse en pie ante la tormenta. B. Oponerse a la acción de una fuerza. Acción de no aceptar o oponerse. C. Reprimir sentimientos, deseos, pasiones. No darle el paso a la concupiscencia. D. Oponerse a un ataque. Rechazar las acechanzas del diablo. E. Conservarse con vida o salud, mantenerse, pese a condiciones desfavorables o negativas. Ser fuerte ante las adversidades. 1 Pedro 5, 8, 9. 8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, debemos tener en cuenta que Yahweh está con nosotros, a toda hora y en cualquier dificultad. Yahweh está atento a nuestro clamor, aun cuando veamos todo perdido y pareciera que nuestras oraciones no son escuchadas. Yahweh está atento a nuestro clamor. Para el poder de Yahweh no hay límites, ni imposibles. Recordemos lo que dice en 1 Pedro 3, 12. Porque los ojos de Yahweh están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Yahweh está en medio de su pueblo. Yahweh está mostrando que está en medio de su pueblo. Al abatir a nuestros gigantes, Yahweh muestra su poder a favor de ti, y que será evidente a las personas a tu alrededor. Yahweh nos libra, si en él confiamos plenamente. Yahweh no usa armas físicas para derribar a nuestros gigantes. Somos nosotros lo que tenemos que ir en busca de él, por medio de la fe en su Hijo amado, que una vez aceptándolo recibimos de su Espíritu, que nos guía hacia toda verdad. La oración, el clamor, y la santidad, son nuestras armas con las que Yahweh va a librarnos del gigante que nos quiere hacer caer. Confiemos en Yahweh, nuestro Padre Celestial. 2 Crónicas 20, 15. Y dijo: Oíd, Yahudá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Yahweh os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Yahweh. Recordemos, hermanos, que no importa que tan indefenso nos sintamos. David era solo un niño cuando enfrentó a Goliat. Mosé era un anciano y Yahweh lo usó para liberar a Israel de 400 años de esclavitud, así que no es nuestra la batalla sino de Yahweh. Lo único que debemos hacer es confiar en Yahweh. Lo principal es no temer. El miedo es nuestro gigante más grande que nos paraliza ante toda situación. 1 Samuel 17, 24. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. El temor siempre nos paraliza y nos impide enfrentar a nuestros problemas. El enemigo sabe que si nosotros lo resistimos en el nombre de Yahweh, él huirá de nosotros. Por eso hace todo lo que está a su alcance para flaquear nuestra fe y evitar que lo confrontemos con la autoridad de Yahweh. No obstante, cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar en nuestra vida a estos gigantes que vienen para hacernos decaer de la fe y alejarnos de Yahweh, pero en nuestra vida como creyentes debemos caminar en santidad, ser íntegros ante Yahweh, hacer lo que a él le agrada, hacer su voluntad y poder recibir las bendiciones que él tiene para nuestra vida, es decir, para crecer espiritualmente, sabiendo que él nos dará siempre la salida para cada problema que tengamos que enfrentar. Pero lo principal es creer, confiar y obedecer, y por sobre todo no temer. Amados hermanos, la fe es la que vence todo obstáculo. La fe es la que nos permite confiar en Yahweh. La fe es lo que nos permite confiar en nosotros mismos. Tenemos algo mucho mejor que lo que el mundo nos entrega: la presencia de Yahweh en nuestra vida. Confiar en Yahweh, nuestro Salvador, nos da las fuerzas para enfrentar nuestros gigantes. Confiando en su nombre, podemos responder a los desafíos de este. Todo lo podemos en Yahweh, en nosotros, que es nuestro Salvador y proveedor. Por medio de él somos nosotros hijos adoptivos de Yahweh, en sí mismo, por el buen querer de su voluntad, y con la presencia del Espíritu de Santidad en nuestra vida. Lo que tenemos en nuestro Salvador, la promesa de acceso directo a Yahweh nuestro Padre. Comencemos a enfocarnos en la grandeza de nuestro Elohe y Padre Yahweh.
Si confiamos en Él y le obedecemos, su Espíritu nos proveerá para enfrentar el problema, y nuestra fe lo glorificará.